Hola, soy Loren. Hoy haré un análisis del texto llamado La muerte y la brújula, escrito por Jorge Luis Borges, que fue un cuento corto escrito en el año 1992, que después también fue parte de una colección de cuentos llamado Ficciones, que salió en 1994. El título de este libro tiene relación al texto, ya que habla de cómo Laurent, que es el personaje principal, está siguiendo la muerte de los asesinatos que están ocurriendo y de cómo el protagonista lo sigue para atrapar al asesino y encarcelarlo, como siguiendo una brújula para encontrar su destino, que acaba siendo la muerte del mismo protagonista, viendo cómo hay una clara conexión entre el título y el transcurso de la historia. El trama de la historia se trata de cómo Lonrod está siguiendo un asesino que mata a 3 hombres el mismo día, que es el 3, pero en diferente mes, o sea, con diferencia de un mes. Esto hace que el protagonista quiera encontrar al asesino siguiendo las pistas y descubriendo los patrones y coincidencias que deja después de cada asesinato, como la frase es la primera letra de la palabra, que lo hace pensar que va a ser como una serie de diferentes asesinatos conectados, eh, para detenerlo, lo cual lleva al protagonista a una casa que se llama de Quinta Leroy, donde cree que va a pasar el cuarto asesinato, pero termina siendo una trampa dejada por el mismo asesino para matar al protagonista. El tema o idea principal del texto es como del mal y las traiciones que llenan de muerte a quien se acerque, ya que durante la historia los asesinatos fueron debido a las maldades y traiciones del enemigo del protagonista llamado Starlange, que también le tendió una trampa al protagonista para matarlo y vengarse de él, ya que el protagonista, siendo detective, había encarcelado a su hermano y era su manera de vengarse de él, así como las traiciones que ocurren en el mismo círculo del enemigo, que los 3 asesinatos que ocurrieron fueron debido a las traiciones entre el enemigo y sus secuaces, eh, explicando cómo, pues, como la trama principal o es como las traiciones llevan a la muerte. La estructura de la historia es in extremis, ya que empieza el cuento con el final y después regresa al principio y sigue una estructura lineal. Y la verdad me gustó mucho ese tipo de estructura porque aunque comienza con el final, es como un final muy vago, donde te da como una idea de lo que puede, o sea, de lo que va a pasar, pero no estás ni seguro de cómo va a pasar o cómo, o quién va a acabar muerto o no. Entonces te hace esperar a ver qué pasa y te emociona, pero te deja con como muchas cosas, y como con mucho misterio que llenan el cuento como de suspenso y lo hacen muy divertido de leer. Los personajes que aparecen en el cuento son el principal, que es Eric Lonrod, que es el detective. Bueno, es un policía detective que está intentando resolver el misterio, que al final es matado por el personaje secundario, que es Charlange, y es un personaje redondo que al final, o sea, siempre se muestra como alguien como muy seguro de sí mismo y como nada le va a pasar, pero al final cuando su enemigo lo va a matar, sí le llega como una tristeza y como una reflexión que nunca había sentido y que hasta siente que es como no es parte de él, y pues ves cómo el personaje cambia y se reflexiona con su enemigo antes de que lo mata. El personaje secundario, como había dicho, es Star Lange, que pues es el enemigo del personaje principal, y que lo acaba matando. También los otros personajes son Marcelo Jainoliski, Daniel Simón Alcedo, Hinsberg y Hinsberg, que son los que el Starlange los acaba matando. Esos son los 3 como asesinados y son todos, los 3 son incidentales, así como el compañero del personaje principal, que es
Treviranus, que es un personaje secundario. En mi opinión, el escritor describe muy adecuadamente a los personajes, ya que habla de, pues, de la vida de cada personaje, de sus ocupaciones, de cómo, por ejemplo, cómo el asesinado, cómo transcurrió su día, y te da una idea de cómo qué hacía o qué estaba pasando, así como cómo se comportan en las situaciones, dependiendo de cómo es cada personaje. Por ejemplo, cuando el personaje principal, Lonrod, y su compañero, de cómo Lonrod está buscando pistas y eh, piensa que va a llevar algo más, mientras que su compañero es más reservado y no piensa mucho acerca del asesinato, diferenciando muy claramente a los dos personajes y sus dos personalidades, permitiéndote imaginarte muy vívidamente a los personajes. A mí el personaje que más me gustó es el personaje principal, Lonrod, porque tiene mucho carácter y carisma y es muy seguro de sí mismo y sus habilidades, sin conformarse a lo que los otros digan o piensen, sino sigue como buscando y leyendo y investigando. E incluso si al principio no sale nada o piensas que como que no sirvió de nada toda su investigación, por su perseverancia, pues logra resolver los supuestos crímenes. Y también físicamente yo me lo imagino pues alto, pelo negro, morenito y como de ojos marrones, como bronceado. Y pues claramente inteligente y aventurero, porque así lo ponen. El personaje que menos me gustó fue el compañero de Lonrod, que fue Treviranos, porque siempre ponía al lado o nunca le ponía atención a las ideas de Eric y siempre decía que eran como coincidencias o accidentes y se me lo imaginaba como poco inteligente, poco ingenioso y como en sus 50, como cabello güero, barba y ojos azules y chaparrito. El tipo de narrador que cuenta la historia fue en tercera persona, omnisciente, y a mí la verdad me gustó mucho el narrador porque al principio del cuento eh, es muy difícil saber qué está pasando, pero después por el narrador omnisciente que se va al pasado explicando las razones de por qué el asesino hizo todo esto, entiendes todo el cuento mejor. Y eso nada más se logra con el omnisciente. También nunca se dice cuándo transcurre esta historia, pero se nota que como que no se usa nada de tecnología avanzada, entonces no creo que haya sido en el presente ni en el futuro, más como en el pasado. También la historia transcurre en el transcurso de 4 meses, porque los 4 asesinatos fueron un día cada mes. El ambiente físico de la historia, aunque habla de la historia, no habla de ningún lugar específico. Yo creo que es un lugar en Francia por los nombres de las personas que suenan como franceses, pero no estoy segura. El ambiente social es de policías y de mafiosos, así como de turistas, ya que el cuento habla de Eric Lonron siendo detective y cómo pasa sus días en casos, leyendo evidencia, así como los mafiosos en los hoteles y de cómo pasan los asesinatos. Entonces, eso. Y el ambiente psicológico es de miedo, suspenso y como de incertidumbre, ya que muchas cosas al principio son muy inciertas. Y definitivamente fue el ambiente psicológico el que más me gustó, porque es como una combinación de suspenso, incertidumbre que te tiene como esperando y como con miedo y emoción. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Bye.